Estoy aquí, Ahora, ni antes ni después, estoy en la mirada de los otros, en los colores. en las voces, Soy un momento, un instante. soy ese espacio entre segundo y segundo. Ahorita, el aura de las culturas en 30 minutos. Hola, aquí comienza Ahorita y como siempre es un placer acompañarlos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro para descubrir el aura de las culturas. Esta semana ya vamos despidiendo el carnaval con los ritos del miércoles de ceniza. La quema de los ramos y la imposición de la cruz con sus cenizas indica el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico para el mundo católico. Esta misma fecha, por su característica sincrética, es adoptada por el resto de la población no creyente como un cierre de excesos en comida, bebida y lujuria, para abrir paso a un tiempo de reflexión. Tiempo además que nos lleva a pensar todo aquello que se llevó el fuego. Si revisamos la historia, el fuego ha eliminado parte de la memoria de la humanidad, obras de arte, infraestructura, material audiovisual y libros. Para hablar más del fuego, de los libros y las cenizas, nos encontramos en compañía de Iván González, fundador y creador de contenido de la página de Facebook La Secta del Gato. Hola Iván, bienvenido a Ahorita. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, Roxana, también a toda tu audiencia por esta oportunidad, ¿no? Y aquí estoy para poder compartir todo lo que tengo en relación a este tema de los libros. Iván, a lo largo de la historia encontramos episodios catastróficos para la memoria escrita de la humanidad. ¿Qué significa la quema de libros? Quisiera empezar por este punto, ¿no? De lo que llaman la quema de la biblioteca de Alejandría. Generalmente se lo culpa a los cristianos de haber quemado el conocimiento y de ahí empieza lo que llaman los libros de historia, la Edad Oscura. Pero esa lectura es bien sesgada porque es más fruto de una lectura de la Ilustración, del mundo moderno, cuando en realidad no se sabe quién ha quemado la biblioteca como tal. Hay una obra que les puede gustar mucho, es de un científico, Pierre Luminet, que se llama el libro El incendio de Alejandría. Brillante libro, donde muestra, por ejemplo, que en realidad los cristianos no quemaron la biblioteca, sino fueron los musulmanes. En el contenido pues, del libro, en la parte final va aclarando, ¿no? Que en realidad no se sabe quién ha quemado la biblioteca. Se atribuye a que un soldado haya quemado y hasta ahí nomás, porque tampoco hay prueba, nada más que el testimonio, ¿no? De los libros así bien tendenciosos que atacan al cristianismo de que ellos nos han traído la Edad Oscura, lo cual es, en mi opinión, es una mentira, porque hay bellos libros que hablan del desarrollo de la ciencia en el mundo medieval sin la necesidad de recurrir a los árabes, y por el otro lado, que los cristianos también han rescatado el contenido del pensamiento antiguo como Aristóteles, Platón, los neoplatónicos. Ahora en la Edad Media sí es que ha habido quemas como tal, claro la ha habido, pero más en torno a libros que no estaban de acuerdo a la tradición o a la ortodoxia de la iglesia. Por ejemplo, los libros que han sido quemados fueron los libros de Kabbalah, de la literatura judía. Después los libros que han producido los movimientos heréticos, ¿no? Que se han levantado contra el cristianismo o por lo menos contra el dogma cristiano. Claro, es horroroso ver que un libro se vaya quemando. Y por lo menos esa idea del libro también está relacionado con la idea de libre, de libertad. Porque antes en el mundo medieval los libros tenían una gran cadena. Entonces no todos podían acceder también al contenido. Hablando de la quema de los libros de la Biblioteca de Alejandría, ¿se podría decir que eran ejemplares únicos o es que se pudo encontrar copias de algunos de estos libros en otros lugares para que no hayan muerto con el fuego? No, es rico revisar este tema de la Biblioteca de Alejandría, porque los libros, por lo menos, nosotros vemos, ¿no? Los libros ya empastados, encuadernados. En la Biblioteca de Alejandría eran pergaminos. Entonces, el trabajo que también realizaban, por ejemplo, en esa biblioteca era la copia de obras y también la traducción de obras. Por ejemplo, ahí tienen la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego.
Entonces, esto está traducido, es interesante, ¿no? De esta biblioteca, mueve tradiciones, mueve gente, recusa incluso a sus sabios de cada pueblo, cada país que transita, porque Alejandría también es un puerto, ¿no? Y hay mucha relación comercial. Entonces ahí también se dedicaban a copiar las obras de los autores, por ejemplo, de la literatura griega, en este caso de la literatura hebrea. La Septuaginta justamente es fruto de la biblioteca de Alejandría. Si bien Alejandría es un hito, quizá el más importante en la quema de libros, factores políticos y religiosos también propiciaron masivas quemas. ¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos? Los nazis, ¿no? Cuando empiezan a quemar literatura judía de todo tipo, por ejemplo, queman las obras de Freud, queman las obras de Marx. En especial, ¿no? Doble pecado ser comunista y judío a la vez, entonces era doble condena. Hay ese tipo de movimientos. Hoy en día igual se llega a ver ese tipo de movimientos, ¿no? En especial en fanáticos religiosos que te prohíben leer libros más allá de la Biblia. Hay libros, por ejemplo, la obra de Kim Stanley Robinson, que se llama El sueño de Galileo, una brillante obra donde te muestra justamente este problemita, ¿no? O sea, cuando existen movimientos así cesados, fanáticos religiosos o incluso fanáticos políticos, que te impiden conocer el mundo tal cual es o tal cual se te presenta. Entonces, un libro justamente lo que hace es darte, ¿no? Una nueva perspectiva de la realidad. Cuando un libro ha sido consumido por las llamas del fuego, ¿tiene la posibilidad de retornar? ¿Hay personas que trabajan en la reconstrucción de los libros perdidos? Sí, eso es, pero ya trabajo de hormiga, ¿no? O sea, de ir a lo más minucioso, porque justamente es lo que han tratado de hacer con algunas obras de las obras, por ejemplo, de los clásicos. En el caso de Platón, lo que han tratado de hacer es justamente recurrir a los doxógrafos, a los autores que hablan de los, por ejemplo, a los comentaristas, y tratar de sacar, ¿no? Hasta qué punto es fiel toda la obra que tenemos. Por ejemplo, si leemos La República, la leemos en castellano, ¿no? Las ediciones peruanas que son bien delgaditas, pero cuando uno hace una crítica literaria de las obras de Platón, uno se da cuenta que en realidad todo lo que ha dicho Platón puede ser un 20% netamente Platón, y el 80% puede ser reconstrucción de doxógrafos o otras fuentes secundarias. O sea, es bien difícil a veces recurrir a eso, pero ya es, por eso te decía, ¿no? Trabajo de hormiga. Y es triste ver pérdidas. Hay bellísimas obras que ya han quedado en el olvido. Ahora creo que está la nueva onda, es digitalizar, ¿no? Los libros. Por ejemplo, estos libros antiguos, no recuerdo, hay una institución en Bolivia que está digitalizando los libros antiguos, estos de Chuquisaca, por ejemplo, que hay buena literatura del mundo medieval, la neoescolástica, por ejemplo, en Latinoamérica o en Charcas. Nadie le da bola, por ejemplo, a eso, y no solamente puede ser, digamos, a quemar los libros. Aquí puede ser ya estar sometido a tendencias. Por ejemplo, la tendencia que es escribir sobre feminismo, ideología de género, y ya nadie se interesa, por ejemplo, en recurrir a la literatura que ha hecho parte, ¿no? En la formación incluso de la conciencia de este país. Y ahí está justamente el problema de la neoescolástica o la escuela de Salamanca. No solamente, creo, se tiene que pasar por el fuego para que un conocimiento o un libro quede en el olvido. Nada más veamos el caso de Humberto Eco. Nadie lo conocía hasta que un estudiante cogió el libro para hacer una tesis. Y recién Humberto Eco se hizo famoso. Hubiera quedado en el olvido si no hubiera sido por ese estudiante que agarró el libro, que tenía problemas con la tesis, cogió el libro. ¿Cómo hacer una tesis de Humberto Eco? Y listo, y se hizo famoso. Siendo así, queda claro que no solo el fuego es el enemigo que consume el libro, sino también, y quizá más peligroso, sea el olvido. Asimismo, nos hablas que una forma de resguardar el conocimiento escrito es digitalizar los textos. Pero ahí surge la pregunta, si tuvieras que elegir entre un libro impreso y un libro digital, ¿cuál elegirías? Los dos, porque es una belleza tener el libro físico, es delicioso, en especial si son viejitos y huelen rico.
a viejito. Pero en el caso, por ejemplo, de un libro digital, igual para mí por lo menos es una emoción encontrar algunas obras, por ejemplo, de Góngora o de, ¿qué se llama esos autores? Hay unos autores bien raros, las de Hinkelammer, por ejemplo, este autor alemán. Bueno, sus libros son hasta ahora buenos. Y es raro conseguir un libro físico de este autor alemán, Franz Hinkelammer. Pues, ¿qué es lo que te queda? Recurrir justamente a lo que digitalizan algunas instituciones como el DEI y una institución, no recuerdo, una norteamericana, que digitalizaron los libros de Hinkelammer y las difunden libremente, y uno se emociona cuando uno encuentra un libro que busca tanto en físico, pero te aparece el digital. ¡Ah, qué suerte! Y le metes la leída, ¿no? O una buena impresión, no te haces hacer en formato libro. O sea, lo que hace al libro no sería el formato, sino el contenido. Eso nos está... El contenido. Pero hay algo bellísimo ahí también. O sea, hay un librito que se llama, de Walter Benjamin, que estaba leyendo, que se llama Desembalo mi biblioteca, y te da todas las facetas del coleccionista de libros. ¿Cómo puedes conseguir? Uno es coleccionista no solamente porque compra los libros de la última edición, es coleccionista porque consigue los libros a toda costa, que sean de primera edición o que puedas adquirirlo en un viaje, libros extraños, y te llena una emoción así bien interesante, porque Benjamin trabaja pues algo que él llama el aura, y eso se pierde cuando se va reproduciendo el libro. Pero es más, no un deseo bien personal, ¿no? Como una especie de fetichismo por la mercancía y todo eso. A veces no te queda de otra, pues ir al Mercado Lanza, ahí a los libros, o al Pasaje Núñez del Prado, y comprarte un libro piratita. Por ejemplo, estaba buscando un librito que se llama La Cuarta Espada, que trata sobre Abimael Guzmán. Entonces veía en internet si hay original, o si pueden traerme, o en las librerías, ¿no? Y nada, o sea, pasé ahí en el Mercado Lanza y encontré el libro, y yo, qué alegría, y me lo llevé. Aunque pirata, pero igual te salvas. Gracias por compartir este conocimiento y este espacio en Ahorita, Iván. El trabajo que realizas con la secta del gato es bastante impresionante, y te invitamos a que compartas este trabajo, de cómo ha surgido y quiénes son los que pueden visitar, qué encontrarán en la página La Secta del Gato. Sí, justamente esto ha empezado hace 2 años con un compañero. Nos estábamos hablando de libros, salíamos a correr, a trotar, así para perder peso, quemar grasa, y él me decía: oye, Iván, tenemos que armar una escuela aquí. En filosofía no existe escuela, están con sus cosas, ¿no? Feminismos y todas esas cosas, toda esa movida actualmente. Le digo, sí, ¿no? Tendríamos que armar una escuela como los helenistas, digamos. Entonces hay un libro que se llama La Secta del Peso, sobre los filósofos cínicos. Y así hablamos igual con mi novia, con Graciela, le decía, queremos armar un movimiento, entonces llámenle La Secta del Gato, y no me homenaje también al libro, y también parodia al libro de García Gual, La Secta del Peso. Y así hemos empezado primero en el Facebook. Hemos empezado con 300, ahora somos 500. Estos libros digitales, 1, estén completos. 2, que respeten la ficha bibliográfica que tiene, porque sí o sí las vas a citar, ¿no? En algún trabajo académico. Y el otro, difundirlo libremente, ¿no? Yo no saco dinero, lo último que he podido compartir ha sido gramáticas de latín de un autor europeo, que son muy buenos. Oldenburg creo que es el autor, y ya, si funciona y hay gente interesada, y es lo que me agrada mucho de esto. Con esa invitación de Iván para visitar su página La Secta del Gato, donde podrán encontrar estos trabajos inéditos, además de conversaciones amenas sobre el tema que los apasiona, los libros. Comenzamos el programa ahorita. Así es, no se despeguen del dial, y además, Iván, continúa con el programa, por favor, porque en segundos tendremos algunas recomendaciones para todos los amantes de los libros, cómo conservar los libros en casa. Tiempos de crisis. Todo menos miedo. La calle, nosotros, nuestras voces. Nuestras voces. En el jardín de gente. Jardín de gente. Jardín de gente. Jardín de gente.
Hoy en Jardín de Gente nos dirigimos a conocer un poco del trabajo que realiza Miriam Miranda, responsable de la Biblioteca Patrimonial del municipio de La Paz. Hola Miriam, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto poder conocer más de tu trabajo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miriam Miranda y soy responsable de la organización de la Biblioteca Patrimonial Arturo Costa de la Torre. Como parte de la Biblioteca Patrimonial, con seguridad usted sabe de algunos fenómenos, prácticas y vectores que amenazan la conservación de los libros. Efectivamente, libros, archivos, textiles, maderas, tienen enemigos para la destrucción de los mismos, ¿no? A estos se los conoce como insectos bibliófagos, ¿no? Entre ellos podemos citar a los pececillos de plata, los piojos, las termitas, polillas y escarabajos, que son los más conocidos, ¿no? Y es así que cuando son los libros antiguos, siempre atravesamos con este tipo de problemas. Si se conserva en un lugar húmedo, poco aireado, entonces sí o sí existen estos insectos que deterioran el papel especialmente. Entiendo que como biblioteca patrimonial resguardan ejemplares únicos, sin duda valiosos. ¿Cuáles son los cuidados que realizan para la conservación de los libros? Bueno, para la conservación de este tipo de material, nosotros aquí contamos con un ambiente seco, aireado, prácticamente casi sin luz y limpio. Más que todo, ahí prioriza la limpieza, ¿no? El material antiguo está conservado en cajas de cartón, resguardándolos del polvo y la luz eléctrica también. Este ambiente nosotros hacemos aspirar una vez al mes. Todos los libros, los archivos los aspiran a fin de evitar que estas bacterias o los hongos mismos vayan haciendo destrozos con el material, ¿no? También para conservarlos ya en una caja nosotros hacemos previa la limpieza del contenido del material. Supongamos que es un archivo donde hay bastante documentación. Entonces nosotros revisamos hoja por hoja y ahí vamos sacando todo elemento metálico, pueden ser alfileres, clips, hasta alambres, todo eso sacamos. Limpiamos con un trapo seco o con una brocha, pero de pelo fino, para quitarle el polvo. Y así vamos acondicionando en folders para que esté bien conservado, obviamente dentro del cajón. Una persona que no tiene conocimientos de bibliotecología o del resguardo de documentos valiosos, ¿puede seguir estos pasos o cuáles para conservar los libros en casa? Bueno, para conservar el material de las bibliotecas particulares o otras instituciones, puede hacerlo. Solamente se necesita un espacio limpio que esté aireado. Eso es lo importante, y tratar de que no haya humedad. Afortunadamente el clima de La Paz nos ayuda bastante y es por eso es que muchas instituciones conservan en buen estado sus archivos y sus bibliotecas, porque el clima es seco, no tenemos humedad. No es, por ejemplo, como en Santa Cruz. Tienen una hermosa biblioteca, pero su material bibliográfico se va deteriorando por la humedad y falta de mantenimiento. En cambio aquí nosotros somos favorecidos con el clima seco y las personas, tomando en cuenta estas recomendaciones, puede almacenar su material, sus archivos personales de esa forma. Siempre de vez en cuando sacarlos, limpiarlos, desempolvarlos, porque aunque estén en cajones siempre hay polvo. Entonces con esas recomendaciones muy básicas, yo creo que mucha gente va a procurar cuidar su material. ¿Podría hablarnos ahora de la curaduría de libros, de la restauración, de qué trata y quiénes pueden hacerlo? Bueno, sobre la curaduría de libros, son personas ya especializadas en restauración de material especialmente antiguo, ¿no? Son personas que se dedican bastante a restaurar hojas, páginas y a veces totalmente un libro muy deteriorado y de mucha importancia histórica, ¿no? Nosotros acá en la Biblioteca Patrimonial hacemos una restauración pero básica, es decir, arreglamos los lomos, arreglamos algunas páginas sueltas o alguna página que se haya roto del lomo.
Esas cosas básicas aquí las arreglamos. Utilizamos papel seda y también papel sábana, tomando en cuenta que es material antiguo, ¿no? Que más o menos se asemeja a ese tipo de papel de antes. Pero si viene un libro totalmente deteriorado, con muchos hongos, con mucha, hasta la tinta ya está corrida, entonces nosotros en la unidad de bibliotecas municipales tenemos una sección de restauración de libros. Entonces lo derivamos allá, porque allá ya tienen las máquinas especiales para restaurar los libros como deben ser, incluido el cosido, el colado, el pegado. Con todo ese material ya nos entregan totalmente renovado el libro que se ha enviado muy deteriorado. Gracias, Miriam, has sido muy amable al compartir tu conocimiento con la audiencia. Por favor, haz la invitación para que la gente pueda visitar la Biblioteca Patrimonial. Yo soy la agradecida por esta pequeña entrevista y me gustaría que un día pasen por la biblioteca, por el archivo, para que conozcan el estado de conservación. Ustedes se van a maravillar. Tenemos archivos coloniales, o sea, es decir, desde 1598, todos manuscritos, para que vean el estado de conservación que hay. Y les reitero la invitación. Nosotros atendemos de 8 a 4 de la tarde. De lunes a viernes quedan cordialmente invitados, y a ustedes también. Muchas gracias por la entrevista. Ya que hablamos de libros, su conservación y su destrucción, la recomendación literaria llega junto a Andrés Vera con el libro Fahrenheit 451. El día de hoy les traigo la siguiente recomendación literaria: Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Lanzada en 1953, tan solo 6 años después de la inolvidable 1984 de Orwell, la novela del autor estadounidense es una obra distópica que sin duda debe de estar entre las lecturas obligadas a la hora de hablar del género. El escenario se plantea en un futuro no muy lejano, en el que los automóviles alcanzan velocidades tan increíbles que ya no resulta necesario ver el paisaje por la ventanilla. Un futuro en el que la comunicación y el entretenimiento se realizan en tiempo real a través de enormes pantallas en los hogares, y las noticias y la música, ambas insufriblemente monótonas, son transmitidas a través de auriculares que todo el mundo utiliza. Momento, ¿no suena todo un poco familiar? En fin, también de alguna forma los bomberos se dedican ahora a crear incendios en lugar de apagarlos, pero su labor se reduce únicamente a quemar libros, que han sido dejados de lado puesto que son considerados causa de discordia y sufrimiento, y cuyos lectores son perseguidos sin descanso. Entre estos curiosos bomberos está el personaje principal, Guy Montag, parte del cuerpo de bomberos y cuya existencia transcurre sin mayor problema hasta la aparición de la misteriosa Clarice McClellan, una joven que con su extraño actuar y posterior desaparición lleva a Guy a una peligrosa cruzada en la que intentará comprender la verdad detrás de aquellos misteriosos artefactos que contienen quizá más respuestas de las que imagina. La novela de Bradbury es, desde un principio, una obra maestra, llena de escenas oscuras y claustrofóbicas, y una pulsación en la narración que le dan una sensación casi orgánica a la obra, compuesta de un lenguaje híbrido, capaz de narrar un mundo nuevo, además de no perder la belleza literaria que caracteriza a Bradbury, pero que es difícil de ver en sus cuentos, que en la libertad que le brinda la novela resulta absolutamente conmovedor. Todo esto, sumado a lo que el autor considera que es una crítica a la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura, hacen de este un libro inolvidable. Los 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que, según el autor, arden los libros. Por lo demás, cabe destacar que es una novela corta, que se puede terminar en una tarde y que no resulta para nada pesada. Dado que es una novela escrita en inglés, existen múltiples traducciones, entre ellas dos que cabe destacar hoy: la de Francisco Porrúa de 1958, que es la que mantiene en su mayoría la fidelidad al texto original, y la de Alfredo Crespo López, la primera de 1967 y la más actual de 2016, que aunque no pierde demasiada fidelidad al texto, es mucho más ágil a la hora de ser leída. Ya para despedirse, no está de más el mencionar que el libro cuenta con dos adaptaciones a la gran pantalla, una de 1966 del famoso François Truffaut y una de HBO, en la que Montag es interpretado por Michael B. Jordan, de 2016, aunque la de Truffaut es mucho más fiel al libro original. Salmones, ruiseñores,
elefantes y delfines cósmicos. Ahorita llega a su fin en su instante más puro. Ahorita.